Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo. Y quiero poner en tu presencia, Dios, la predicación de tu palabra, que hoy llegue a nuestro corazón más que nuestra mente y que hoy podamos salir distintos de este lugar, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete y llena nuestros corazones y regálanos la bendición de poder tener ese toque del cielo tuyo en nuestros corazones. Te lo pido entrando al trono de la gracia con completa humildad y reverencia, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. 4 razones que justifican la ira de Dios. Primero, revelación. Dios se ha dado a conocer a todos, ¿cierto? Segundo, el rechazo. La gente rechaza a Dios. Lo tercero, el razonamiento humano. Cómo la gente razona, ¿no? Lo vimos hace 15 días. La lógica, pero nosotros también nos movemos por razón y por lógica. Obviamente que nuestra razón está más fundamentada por la fe. Si no tuviésemos fe, nuestra razón sería igual que la de la naturaleza caída. Hoy quiero hablar de la cuarta razón por la cual la ira de Dios es justificada, y terminaré confiando en Dios hablando acerca de el infierno, por qué existe, dónde está, por qué fue creado, y redondearé para terminar este año confiando en Dios lo que es el alma, ¿cierto? Ya hablamos del cuerpo y el alma el otro año, confiando en Dios. Seguiré con el Espíritu y con lo que Dios me guíe a predicar. Entonces, el cuarto problema, la cuarta razón se llama hoy, el tema para hoy es la religión. Ese es un problema. ¿Se han dado cuenta que casi siempre dicen, ¿tú de qué religión eres? Tú, que nosotros no tenemos religión, lo voy a mostrar bajo la palabra de Dios. Y no tengo denominación tampoco, que si soy pentecostal, que si soy bautista, que si soy luterano, yo soy cristiano, un evangélico cristiano. Yo no tengo denominación porque Cristo no dejó denominaciones. Hay una pelea en el mundo en que si somos de Arminio o somos de Calvino, que si somos cesacionistas o si somos continuistas, que si somos, eso lo creó fue el hombre, no Dios. Entonces, para que le pregunten, allá en su iglesia es pentecostal, nosotros somos cristianos evangélicos. No, yo no tengo denominación. La religión. Y quiero leer en Romanos capítulo 1. Para este tema nos vamos a basar en el versículo 23 al 25. 23 al 25. Pero voy a leerles primero los primeros versículos, empato en el 23 y de ahí seguimos el 25 para poder entender estos dos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25, que es donde vamos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí es donde vamos a continuar. 23 al 25. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, esto es un conector, por todo lo que pasó, que Dios se reveló, que ellos lo rechazaron, por pensar en su razonamiento humano y cambiar la gloria de Dios por la gloria de los hombres, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Eso es una religión, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Alguien me decía esta semana que X persona
se enoja porque leyó la Biblia y vio que mataban animales para la expiación. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Cómo esa mente natural se aira más y aprecia más un animal que la gloria de Dios. Esto es lo que está explicando la palabra de Dios. Como ellos, ya Dios se les reveló, ellos lo rechazaron, porque razonan, ¿cierto? ¿Y por qué Dios, no sé qué, por qué no me ayudó? ¿Por qué Dios cuando estuve? ¿Por qué Dios cuando le pedí? ¿Por qué cuando estuve enfermo? ¿Por qué cuando estuve mal? Y razonan, y si Dios existe, entonces ¿por qué no sé qué? Y si sé cuándo. Bueno, entonces como razonan tanto, Dios los entregó a lo que ellos quieren, ¿cierto? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, la forma en la que Dios entrega a los hombres a la inmundicia es apartándose de ellos. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Eso no es que existe una bodega que se llama inmundicia y entonces Dios les dice, allá, ¿cómo estás? Vengo a dejarle acá a Pepito Mendieto porque este sí fue que no quiso creer en mí. No funciona. Dios está aquí hablándonos, ¿cierto? Y nos está aconsejando, nos está diciendo y nos está mostrando, y este no quiere y 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 no quiere. Entonces Dios hace esto, y cuando hace esto, esta persona está entregada a la inmundicia. Porque cuando nosotros no estamos con Dios, somos las más personas inmundas que existen. ¿Están conmigo o estoy equivocado? Amén. Entonces es para dar a entender por qué eso de que Dios los entrega, de que Dios no sé qué. Sencillamente Dios se aparta. Y hay situaciones en la palabra donde a profetas y en el Nuevo Testamento Dios les dice no oren más por ellos. La persona dice, ¿por qué no ora por ellos? Porque la Biblia me enseña que a veces cuando son tan tercos ya no hay que orar por ellos. Hoy lo que orábamos, seguimos creyendo por nuestros hijos, por nuestros familiares y todo, porque es nuestro deber y nos duele. No sabemos si un día aceptarán, no lo sabemos. Pero tenemos que seguir pidiéndole a Dios por ellos. Tal vez algún día cambien su corazón y permitan dejar la inmundicia, y al acercarse a Dios, las tinieblas y la luz no tienen comunión. Entonces la inmundicia se va solamente porque la presencia de Dios llega. Amén. Entonces dice que por lo cual Dios los entregó a eso, a la concupiscencia de sus corazones. La concupiscencia son nuestros propios malos deseos. Quiere decir que Dios nos entrega a lo que nosotros queremos. Porque el Espíritu Santo, cuando habita en nosotros, es el que nos dice, esto ya no lo quieres, debes querer esto. Pero una persona que no ha nacido de nuevo sigue sus propios deseos. Entonces Dios los entregó a sus propios deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Dando culto. El hombre apartado de Dios rinde culto a cualquier cosa o a cualquier persona. Todos en esta vida, ateos, gnósticos, cristianos, católicos, todos adoran algo y todos le rinden culto a algo. Quiere decir que todos tienen una religión. Todos. Hoy voy a hablar acerca de la religión, pero en 8 días, confiando en Dios, voy a hablar de 4 tipos o clases de religión que existen en la Biblia. Existen 4 clases de religión para identificarnos dónde podemos estar tal vez nosotros. Y ojalá ninguno estemos en lo que vamos a hablar. Porque muchas gentes hoy están sentadas en las iglesias. Hablo de todas las denominaciones, pero no son hijos de Dios. Están bajo una religión. Entonces yo como pastor, yo tengo que predicar y mostrar la verdad para que podamos sintonizar nuestro espíritu y saber si sí el Espíritu Santo da testimonio al mío de que soy hijo de Dios, porque si no, algo está mal y tengo que conectarme con Dios. Oiga, yo no he nacido de nuevo. Esto es más importante que pasarlos al frente y decirle, repita conmigo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Repita conmigo. No, hay que renovar nuestra mente y nosotros podemos entender si realmente somos trigo o somos cizaña. La religión, esta palabra por lo cual es muy importante. Porque para todos va a haber un por lo cual. Para todos Dios se nos va a revelar. Para todos Dios se nos va a acercar. A todos Dios nos dio razonamiento lógico humano para poder entender a Dios a través de su creación y a través de muchas cosas.
Pero a todos también nos va a llegar un tiempo en el que Dios va a decir, por lo cual no nos entregó a la inmundicia, o por lo cual los entregó a la inmundicia. Todos pasamos por esta etapa antes de que conociéramos a Cristo, pero todos nos dividimos en un tiempo en el camino y decidimos, no, yo decido aceptar a Dios, necesito a Dios, mi vida sin Dios no es nada. Entonces, por lo cual Dios no me entrega a la inmundicia. Pero hay gente que sigue necia y no quiere acá. Y lo único que hace es tratar de herir la llaga de los demás y decir, pero es que tal persona mire cómo es. Pero es que yo no voy a la iglesia, es porque esto. Bueno, Jesús, que fue perfecto, les predicó y muchos no fueron a la iglesia, no iban a la sinagoga. Entonces todas las personas que se excusan detrás de personas por el testimonio son personas malvadas. Porque ni siquiera se justifican a ellos mismos y decir, sí, yo soy pecador, pero no quiero, no, sino es que tú haces. Entonces pisotean lo tal vez poco o medio o mucho que las personas están tratando de hacer con Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, ojo con quien diga, es que yo por eso no voy, porque es que usted no sé qué. Son personas malvadas. Porque personas deberían decir, yo no voy a la iglesia, porque si realmente mamá, papá, hijo, mi hermana, mi tía, mi cuñado, tienen razón, pero no me siento preparado. Eso es perfecto. Pero los que dicen, es que yo no voy a la iglesia porque es que mire su ejemplo. Yo no voy a la iglesia porque es que mire su testimonio. Yo no mire su ejemplo, pues es que, ¿ven? ¿Cómo tienen su corazón tan malvado? No van a la iglesia, no vienen a la iglesia porque no quieren. Pero no es causal el testimonio, porque nuestro testimonio primero es el de Cristo Jesús. Tal vez cuando iniciamos cometemos el error de poner nuestros ojos sobre pastores y líderes, como yo lo hice. Y yo me caí de la nube en que andaba. Pero digamos lo que yo he visto con quien fue mi pastor y con quien es mi padre espiritual, cada vez veo más testimonio en él. Que tiene errores como los tengo yo, claro, pero cada vez veo que es una persona que sirve, que busca, que da, que es una persona que realmente ama, que vive lo que predica. Entonces, hay testimonios, pocos sí los hay, pero de muchos me subí como palma y bajé como coco, por poner la mirada en los hombres. Su mirada no está puesta en su pastor, aunque yo tengo que ser testimonio. Su mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Eso dice Hebreos. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, la religión, por lo cual, esa palabra es importante, es un conector, pero por lo cual, algún día todos estaremos a un lado o estaremos al otro lado. Es decisión de nosotros. ¿Qué significa religión? La religión viene de una palabra en latín, porque ni siquiera usted ve en la Biblia que haya una palabra en hebreo o en griego. Aunque algunos tratan de definir la palabra en hebreo religión como ley o mandamiento, pero yo en lo que he estudiado yo no la he visto. Religión es una palabra en latín que fue formada de re, que es un prefijo que indica intensidad, fuerza, un verbo que es ligare, que significa ligar o amarrar, y un sufijo que es ion, que indica una acción o un efecto. O sea que cuando unimos esta palabra en el latín, significa acción y efecto de ligar fuertemente. O como yo siempre he dicho, ligar a. Pero viéndola más completa, es acción y efecto de ligar fuertemente. O sea que a mí nada me liga, tiene que haber una acción, ¿cierto? Como yo les he dicho a personas, la fe, según Hebreos capítulo 11, es un verbo activo. Es que en la iglesia dicen, ora y Dios te lo dará, ora y Dios... No, Señor, necesito trabajo, fe en acción, vístase, póngase chusco, saque una buena hoja de vida y vaya y preséntase. Eso es fe en acción. Señor, ya ha pasado 20 hojas, pase 20 hojas más. Pero eso es fe en acción. Es que me tengo que presentar, no, pero eso era por allá a 170, no, eso es lejos y me tiro 3 horas de... No crea que por oración o por venir a la iglesia Dios le va a dar el trabajo. No sucede.
Fe en acción es yo mostrarle a Dios hasta dónde estoy interesado por eso que yo le estoy pidiendo. Cuando yo me arriesgué a tener un trabajo en el cual no me sentía capacitado para asumir porque estaba aún muy joven, dirigir un restaurante, yo me arriesgué, yo ya conocía del Señor y yo fui, pasé hojas de vida, hice tantas cosas y oraba, yo me la pasaba sirviendo. No sé si mi esposa me amaba en ese tiempo, no creo, los 2 primeros años no. Porque después de ser un pésimo esposo no salía de la iglesia. Cometí también un error, porque descuidé a mi esposa, descuidé a mi hija en cierto punto, porque para mí todo era iglesia, y eso es un error también. Recuerden que el primer ministerio es nuestra casa, ¿sí? Por eso aquí trato de no abusar con el tiempo de los servidores, trato de no esto, pero sí es necesario que sirvamos y que pasemos buen tiempo en la casa del Señor. Y cuando me llegó esa oportunidad, me llamaron a un teléfono porque yo ni siquiera tenía dónde me llamaran. Pues mi casa estaba en Kennedy, la de mi suegra estaba allá, pero yo estaba acá, yo ni siquiera tenía ni un celular ni un teléfono donde. Entonces que mi pastor Álvaro en ese entonces, hermano, da este teléfono. Pues di el teléfono. Mi madre vivía a 3 cuadras. En un momento cuando me fui para allá donde mi madre, salió corriendo una hermana a decirme: te llamaron, hermano Alfonso, de tal empresa, que te presentes hoy mismo. Yo quedé contento y yo, ay, Dios mío, ay, pa'l bus, ¿cómo me voy? Yo, Dios mío. Y yo, ay, Señor, yo creo que la cara me la vio la hermana y dijo: ¿no tienes pa'l bus? Ay, yo casi, si hubiera sabido de palabra, le digo: no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero no sabía de palabra, hasta ahora estaba empezando. Cuando me dijo: ¿tienes pa'l bus? Yo, no, señora. Y dijo: espérate, te conseguimos. Pues nos fuimos, había una hermana en la iglesia que era una hermosura esa mujer. Y hermosura, ojo, pues eso si no dicen: oye, ese pastor es un coqueto. No, porque de hecho era una ancianita, era la que danzaba allá, levantaba sus manos, era una hermosura de mujer. Y ella me dijo: toma, hermano, y de vuelta por si de pronto, y no sé qué. ¿Y tienes para irte para la casa ahorita? Y yo: no, señora. Tome, tranquilo, después cuando trabaje, ese trabajo es para usted, hermano, ese trabajo le va a salir y tranquilo, que no sé qué. Yo, ay, gracias. Y me fui para allá. Hice lo que tenía que hacer, no me querían dejar entrar. Desde un comienzo había una posición. Mi jefe estaba aquí, yo estaba aquí, y por una pared nos dividía. Y nadie me hizo el favor de decir: él estaba ahí, porque nadie quería que yo entrara. Duré 2 horas esperándolo. Cuando él salió, yo me le paré y le dije: hola, don Fili, ¿cómo está? Me dijo: hola, ¿y usted qué hace ahí? Le dije: llevo 2 horas esperándolo. Regañó a Nuri Álvarez. La regañó y le dijo: ¿usted por qué no le dice que...? Es que yo lo vi ocupado. Y le metió cipote regañada. Y me dijo: ¿y entonces qué? ¿Quiere trabajar o qué, hermano? Yo: claro que sí, vengo dispuesto a trabajar. ¿Desde cuándo va a empezar? Yo le dije: desde ya, yo me vine dispuesto a trabajar. Me dijo: ¿trajo uniforme? Y yo le hice a él así: sí, señor. Yo le hice así. Dije: ya, si quiere me pongo ya a trabajar. Entonces eso era un sábado. Y me dijo: lo espero el lunes a las 6 de la mañana. Perezoso para madrugar. Le dije: si quiere le llego a las 5. Nos vemos a las 6, listo. Eso es una fe en acción. No es pasar la hoja y decir que yo sé hacer chuchu y chachá y chacanchán y chuconchón y sé hacer de todo, pero ahora el té cuando yo voy a hacer no sirvo para un carajo. A varios lugares, por ser tan joven y casarme tan joven que no tenía trabajo, yo les decía: denme una semana de trabajo y no me la paguen. Y vean mi trabajo, y si les sirve yo me quedo, y si no, no me la paguen, tranquilo. Pero me tocaba porque me veían tan pollo. Si ahorita voy a cumplir 50 y no parece cierto, digan que sí, todos digan amén. Esta es la iglesia que yo necesito. Pues imagine cuando yo tenía 18 a 20 años, iglesia, un pollo. No me daban trabajo, en fin. Pero la fe es un verbo activo. Tiene que ser con acción, amén. O sea que religión significa acción y efecto, de ligar fuertemente. La religión es la práctica externa o ceremonial de un conjunto de creencias que ligan al hombre con Dios o con dioses a su manera. ¿Me di a entender lo que es religión? Aquí yo ya prediqué. Oremos para terminar. Aquí ya di la prédica. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué significa religión? La práctica externa o ceremonial. Aquí no hay nada implícito adentro. Es solo lo que yo puedo hacer. Obras. Es la práctica externa o ceremonial de un conjunto de creencias que ligan al hombre con Dios
o dioses a su... ¿No han escuchado esa frase tanto? Yo creo en Dios. Eso es religión. Y es una de las 4 clases de religión que voy a explicar el otro domingo, confiando en Dios. ¿Dónde inició la religión? En el huerto del Edén, por el pecado. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Quiero mostrarles cómo comenzó todo a la manera de Dios. Voy a mostrarles dónde inició la religión, ¿cierto? Hoy quiero mostrarles cómo empezaron las religiones. Pero para empezar, tengo que mostrar cómo Dios inició todo, porque Dios no inició las religiones, no creó las religiones, no inventó las religiones. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Aquí comenzó en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí estos versículos se los doy de cómo comenzó todo a la manera de Dios. ¿Cómo comenzó todo a la manera de Dios? 3 cosas. Una, Dios le da al hombre un lugar. Dios a ti te ha dado un lugar. Eso tenemos que tenerlo en mente. A Adán le dio un lugar. El huerto del Edén no lo construyó el hombre. El huerto del Edén lo construyó Dios. Es hermoso cuando vemos la manera en la que Dios creó el huerto del Edén. Porque cuando vemos la creación, Dios dijo: hágase, y se hizo. Y Dios nombró y dijo: hágase, y se hizo. Pero el huerto del Edén Dios no lo creó así. Es hermoso como lo hizo de una manera distinta para el hombre. Pero el hombre no valoró esto. Dios no dijo: póngase a trabajar. No, Dios hizo un huerto del Edén hermoso, con ríos, con árboles, con frutos, con animales, con de todo lo creó el Señor, hermoso. Ahí habían piedras preciosas, jazmines, habían esmeraldas, hay muchas cosas que habían dentro del huerto del Edén. Cosas que hasta ese momento Adán y Eva no necesitaban. ¿Por qué ahora son tan necesarias? Porque no caminamos bajo la voluntad de Dios ni en un Edén, el lugar propio que Dios nos dio. Todas las personas que caminan en un lugar diferente al que Dios les dio, buscan lo que no había interés cuando entendemos el verdadero lugar que Dios nos dio. ¿Me di a entender? Sí, a veces me dicen: pastor, usted, esos trabalenguas, pastor. Lo primero que Dios da al hombre es un lugar. Le dio al hombre el huerto del Edén. Lo segundo que le dio fue responsabilidades. Dios no pone nada en nuestras manos sin responsabilidades. Siempre hay una responsabilidad en lo que Dios pone en nosotros. El Señor le dijo: de todo el fruto del árbol podrás comer, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Tenían una responsabilidad. No es que Adán y Eva no sabían que pecaron, no habían conocido el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces no habían cierto abierto los ojos, pues claro, con razón pecaron. No. Por no creer en Dios desobedecieron algo que Dios ya le había dicho: no hagan. No prendan la luz, iglesia. Pues no se prende la luz. Pero ellos prendieron la luz a ver qué pasaba. Entonces Dios lo primero que les dio fue un lugar. Segundo, le dio responsabilidades. Le dijo lo que no tenía que hacer. De hecho es un imperativo, es una orden. Dice: y Jehová Dios mandó al hombre. Le ordenó al hombre. O sea que cuando yo lo veo y miro el texto, Dios afirmó mucho ese principio. Cuando hay una orden, las mamás: va y me trae la leche y el pan. La leche y el pan. Leche y pan, ¿y qué más, mamá? Leche y pan. No le traigo chocolate. Leche y pan. Las mamás, anote. Te conozco como el de la propaganda. Caldo doña gallina. Acuérdate que no se le olvida a uno. Entonces, esto me muestra que Dios afirmó porque mandó, era una orden.
Dios afirmó, ellos lo tenían claro, que no podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también la tercera cosa que Dios les mostró fueron las consecuencias si no decidían asumir la responsabilidad que Dios les mostró. Eso viene desde el huerto del Edén. Dios les da un lugar, los hace responsables del lugar, pero también les dice, les muestra las consecuencias si no asumen la responsabilidad de estar en ese lugar. Y todos tenemos lo mismo, las mismas responsabilidades y las mismas consecuencias si no obedecemos eso que Dios nos ha dado. Todos tenemos un lugar físico donde vivir. Todos tenemos un lugar emocional el cual compartir. Todos tenemos un lugar espiritual en donde nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo. Y todos tenemos un lugar espiritual donde nos reunimos, que es una casa de oración. Esos 4 lugares Dios nos los ha dado, pero a esos 4 lugares Dios ha puesto responsabilidades en nosotros para poder habitar en ellos. Pero también hay consecuencias cuando no sabemos valorar el lugar que Dios nos ha dado. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. No supieron valorar ese lugar. Dios lo hizo en el huerto del Edén. También lo hizo Dios a su pueblo Israel. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15, 19 y 20. Deuteronomio 30, versículos 15, 19 y 20. Lo mismo que Dios dijo en el huerto del Edén a Adán y a Eva, es lo mismo que Dios le dice al pueblo de Israel. Mírenlo acá. Dice, mira, yo he puesto, o sea, yo he mostrado, yo he dado a conocer delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20. Amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación para tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Aquí no les está prometiendo también un lugar? Nuestra tierra prometida es Cristo, pero aquí también les prometió un lugar. Había una tierra prometida. Esa tierra de Canaán tipifica a Cristo Jesús. Esa tierra de reposo, esa tierra de descanso, esa tierra donde podemos gobernar, esa tierra donde nos pertenece. Eso es lo que habla Primera de Pedro. Cristo mismo es esa tierra, ese lugar. Pero aquí, mira, para los que predican a medio pelo, a mitad, dice que Dios entregará esa tierra, pero como dice, amando al Señor tu Dios, coma, atendiendo a su voz, coma, y siguiéndole a Él. ¿Sí ves que sí hay una responsabilidad de parte mía para yo poder vivir en ese Edén? Ahora ninguno vamos a poder sentir lo que es vivir en un Edén, porque eso ya se perdió. Poder volver a vivir en el Edén va a ser en la eternidad para los que somos salvos. Ahí viviremos lo que es un Edén. Cosas que ojo no vio, ni oído han oído, ni han subido a corazón de hombre. Hay muchas cosas que ni siquiera tú y yo entendemos. Edén significa lugar de placer. Ese es el significado, lugar de placer. Y nosotros y el mundo busca el placer es en otras cosas o en otras personas o en otros lugares. Porque uno apartado de Dios busca lo que uno sabe que internamente uno puede tener, uno anhela. Al Adán y Eva haber vivido ese placer, así como se transmitió el pecado, también ese ADN se transmitió en que uno siente algo, de que quiere algo, de que no estoy contento con algo, de que me falta algo. ¿Alguien se ha sentido así? Es que me falta, es que no me siento completo, es que no es esto, es que no. Porque es que ese lugar de placer solamente se logra cuando tenemos una verdadera relación con Dios. Como el devocional que di, de que Dios denuncia y exige. Dios denuncia el pecado y exige un arrepentimiento genuino, no remordimiento. El remordimiento solamente nos hace cambiar por un momento, por un instante. Como tal vez una oración de fe almática
donde Dios toca el corazón, se quebranta y no le dice venga para acá, reciba a Cristo. Pero 8 o 15 días después vuelve a lo que esa persona le genera placer y vuelve otra vez para atrás. Entonces, ¿de qué sirvió esta oración? Aquí también al pueblo de Israel le dio un lugar y le dijo: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La ha mostrado, dice. He puesto significa mostrar en el original hebreo. Así como le dijo a ellos: no coman, le mostró. Él no dijo: de todo árbol podrán comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se lo presento. De este árbol no coman. ¿Por qué estaba al aire libre? Porque me muestra que cuando ellos pecaron, el Señor mandó querubines a cubrir el árbol y ya nadie puede acercarse ahí. Entonces, hasta antes de que pecaran, no habían querubines. Ellos podían ver, de hecho comieron con facilidad. Entonces Dios dijo: de este no. Dios muestra, da a conocer el bien y el mal. Ya que Dios creó el mal, como alguien me preguntó, no. El mal es una influencia, un producto de irme en contra del bien. La mentira es una influencia, producto de no creer la verdad. El desamor es causal de no tener amor. El día es producto de que está la noche, no está la noche. Y la noche es producto de que no está el día. O sea, Dios no creó eso. Es lo contrario, lo opuesto. Al darnos libre albedrío, todos podíamos voltear, como dicen las abuelitas, la arepa. Bien, Dios creó el bien, la misericordia, el amor, la verdad. Pero Satanás, siendo un hombre también con libre albedrío, volteó la arepa. No quiero el bien, quiero el mal. Y bajo esa influencia que nosotros aceptamos de hacer las cosas como los demás la hacen, pues vivimos igual que el diablo, igual que el mundo. Pero no fue que Dios creó el mal. Dios no lo crea. Entonces, ¿dónde inició la religión? Aquí hasta el momento vemos que no hay religión. Dios, su principal deseo y lo que quiere para la eternidad es tener un lugar de placer para nosotros, donde pueda relacionarse con nosotros. Cuando leemos acá, no voy a ir porque hay mucho que leer, pero dice que se paseaba. El Señor se paseaba en el huerto. Ellos se hablaban, ellos se veían. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero después de que vino el pecado, ya nadie veía a Dios. Ya nadie podía hablar. Fue lo que Adán y Eva le dijeron. Créanme que sí, los hijos salieron con eso. Uno razonó, Caín. Pero Abel razonó más fe. Dijo: pero yo veo a mis padres, yo veo esto, yo veo lo otro. Y allí se empezó a dividir el bien y el mal entre esas dos influencias. A través de Caín viene un linaje perverso. Del linaje de Caín es que vienen los reyes de Egipto, Nabucodonosor, de ahí viene Hitler, de ahí vienen todas estas potestades en los gobiernos terribles que hay, vienen de la influencia de Caín, tomada por Satanás. Y de la influencia de Abel vienen todas las personas que hemos nacido de nuevo y que predicamos la palabra de Dios, porque fue el primer profeta, ¿se acuerdan? 3 cosas que Dios ha dado un lugar, responsabilidades y consecuencias. También se lo mostró al pueblo de Israel, pero también lo habló a la iglesia. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿No es lo mismo que Jesús dijo en el huerto del Edén? No coman de este árbol, porque el día que coman ciertamente morirán. Mas si deciden no comer del árbol, tienen vida. Están conmigo, lo tienen todo. O sea, Dios lo habló en el huerto del Edén. Les dio un lugar, ese lugar lo perdieron. Ahora Dios quiere que vuelvan a tener otro lugar, la tierra de Canaán, que era solamente para el pueblo de Israel. Y esto empieza a mí a traerme más lógica, hablando a través de discernir por la fe, cómo el Señor escogió un solo lugar, porque el Señor no escogió a todo el mundo. Y eso, el Edén quedaba en un solo lugar. Ahora, la tierra de Canaán también quedaba en un solo lugar. ¿Saben por qué Dios escogió Israel y no otra nación? Eso es para otra predica, para que sigan viniendo a escuchar palabra. Pero tiene un porqué. Jesús escogió a Israel, y no es que Israel tenga algo diferente, porque tal vez si Colombia hubiese estado ubicado allá, hubiese sido Colombia la que Dios hubiera escogido. Pero fue el pueblo de Israel.
Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 en NTV, Romanos 6, 23 lo leí en NTV, y Santiago 1, 13, 15 en NTV, dice lo mismo que pasó en el huerto del Edén, lo mismo que habló al pueblo de Israel y lo mismo que habla a la iglesia. Cuando sean tentados, ¿qué le pasó a Eva? Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿Qué fue lo que leímos en los textos anteriores? La concupiscencia, nuestros propios malos deseos. Reina Valera dice concupiscencia, NTV dice nuestros propios. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, como pasó con Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz muerte. Igual, lo que Dios dijo en el huerto de Edén, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, lo que Dios le está diciendo a la iglesia es lo mismo. Cada vez que ustedes se dejan llevar por el placer que no produce el Edén, sino el placer de sus propios deseos, van a traer muerte a su vida. Tan sencillo. Es lo mismo. El Señor ha venido predicando lo mismo. Entonces, ahí mostré cómo comenzó todo a la manera de Dios. Dios nos dio un lugar precioso, un lugar de placer, nos puso todas las responsabilidades que nosotros podíamos asumir, porque las fuertes las asumió Él, pero sabía que habían consecuencias. Ahora, ¿cómo empezaron las cosas a la forma del hombre? Que aquí es donde inicia la religión. ¿Cómo termina el propósito de Dios para el hombre y cómo empieza el propósito del hombre sin Dios? Porque acá hay un fin, pero también un comienzo. El fin de lo que Dios quería para el hombre y el comienzo de lo que el hombre empieza a tejerse para sí mismo. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 8. Génesis 3, versículo 1 al 8, dice de la siguiente manera. Y llamó a Adán el hombre, no, perdóneme, 3, me fui al 4. 3 del 1 al 8 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esto lo agregó Eva, porque Dios no le dijo que no lo tocara, solamente dijo no coma. Obviamente no lo debía tocar, pero cuando uno quiere hacer algo que sabe que no lo debe hacer, uno le añade a lo que Dios no ha dicho. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esto era verdad, parte, porque Satanás habla parte de verdad, pero mezcla con mentira. En muchas iglesias sucede esto. Hablan cosas bonitas, hay alabanza y uno dice, no, pero hablaron de Dios. Pero 99% verdad y 1% mentira es mentira. Nadie se tomaría 1 litro de agua o 999 mililitros de agua con 1 mililitro de agua de caño. ¿Alguien lo haría? Pero en algunos lugares les dan a beber a la gente de eso. Mitad verdad, mitad mentira, algo de verdad, algo de mentira. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La traducción original es como dioses, sabiendo el bien y el mal. Esto también tenía algo de verdad. Se iban a abrir sus ojos, iban a conocer el bien y el mal, pero no serían como dioses, nunca. Siempre le mezcla Satanás. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol, y vio, por sus sentidos, aquí no hay nada espiritual, vio por sus sentidos la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
El versículo 6 de Nueva Traducción Viviente dice: Eva quedó convencida. Satanás le dijo algo en un momento que Dios ya le había recalcado. Por no sé cuánto tiempo estuvieron en el huerto del Edén, pero para Eva fue más fácil creerle a Satanás, porque la verdad completa a nosotros muchas veces no nos gusta. En cambio, la verdad con alguito de mentira nos atrae. Vemos con mayor ojo eso. Cuando empiezan a decir: y es que Dios te ama, y es que Dios te anhela, y es que Dios tiene un propósito, y es que Dios quiere lo mejor para ti, y es que eso es hermoso. Y uno queda convencido, pero nos falta que nos prediquen la otra parte. Entonces es más fácil llenar un lugar donde se habla mentira mezclada con verdad, y no toda la verdad, porque la verdad a nosotros no nos gusta escucharla completamente. Nos incomoda, sabe que hace cambiar nuestra manera de vivir, sabe que nos va a hacer cambiar costumbres, personas, relaciones, pero no la queremos recibir completamente. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando pecaron, se abrieron sus ojos. ¿Qué ojos se abrieron? Los físicos ya los tenían y los espirituales se le apagaron. Tarea. Recuerda que Pablo en Efesios, creo que es capítulo 1, Efesios dice que ora para que sean abiertos los ojos del entendimiento. Porque él entiende que estos ojos, ya lo dije, cuando ellos apagan sus ojos de revelación de su relación con Dios, solamente se prenden los ojos de la razón, de la lógica, de lo humano, de lo natural, de lo carnal, de lo que ellos no debían conocer todavía. ¿No dice uno con los hijos: ojalá ellos nunca vean esto, ojalá nunca pasen por esto, ojalá nunca tan, porque uno dice no hay nada bueno, ojalá nunca lleguen a eso? Pues ellos nunca habían llegado a eso, pero les fueron abiertos sus ojos y conocieron que había otra posición que Satanás formó diferente a la de Dios, que cuando yo la tomara me iba a agradar más que la que Dios había dejado, porque la que Dios dejó no me agrada, porque yo ya me separé y yo ya pequé. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Mira las consecuencias. Y conocieron. Al ser abiertos los ojos, conocieron que estaban desnudos. Viene a mi mente, o Dios me lo trae, porque dice que Dios fueron abiertos los ojos, y no dice y ellos entendieron la lógica. ¿Por qué habla de los ojos? Porque la Biblia dice que la lámpara de nuestra vida son nuestros. Entonces por eso aquí enfatiza que fueron abiertos sus ojos, lo que hace que su vida sea llena. Fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cuántos años pudieron vivir desnudos y ellos nunca supieron que estaban desnudos? Pero ahí sí se dieron cuenta. Entonces cosieron, tejieron, hilaron, formaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es religión. Cuando el hombre peca y se hace para sí formas o cosas en las cuales yo trate de tapar mi pecado, que Dios no me vea, pero no a la forma de Dios, eso es religión. Por eso suba a Monserrate, por eso haga el rosario, 50 Ave Marías, 40 Padre Nuestros, vayas hasta el Señor de Buga de pie, descalzo, flagélese, pague, pacte, siembre. Todo eso es tratar de buscar cosas a mi manera, donde yo me sienta bien con Dios, pero no es la forma de Dios. Eso es religión. Todo lo que hacen estas iglesias que Dios no ha mandado a hacer es religión. Todo eso es religión.
se cosieron hojas de higueras para sí. ¿Quién le dijo a Adán y a Eva que se cosieran hojas y se taparan lo que estaban mostrando porque eso era pecado? ¿Quién se los dijo? ¿Cuándo se los dijo? Cuando abrieron los ojos. Cuando sus ojos fueron abiertos, ahí mismo Satanás le dijo: cúbrase. Cúbrase, porque usted no puede estar así delante de Dios. Es que Satanás se disfraza como ángel de luz y él también está en las iglesias. Satanás no entra a las iglesias. ¿Quién dijo eso? Donde realmente está la presencia de Dios, Satanás no se acerca allí. Pero en iglesias donde no está Dios, subamos a la fiesta de los tabernáculos, el Señor dijo: yo me quedo aquí. Todavía no es mi hora. Todo lo que hacen esos rituales y esas celebraciones y esos cultos donde Dios no está, ahí está el diablo. ¿O en cuántos milagros no opera Satanás? Eso es mentiras, pastor. Sí, entonces porque el Señor dice: apartados de mí, nunca los conocí. Pero en tu nombre hice milagros, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre. Y Dios no estuvo ahí, porque no han entendido que Satanás también tiene poder. Limitado, pero tiene poder. Pero creen que en las iglesias de show, eso es Dios. Si en las iglesias de show eso fuera Dios, Dios se equivocó en predicar, porque eso no nos lo muestra en la palabra. Entonces alguien está equivocado, o Dios en su forma de predicar, o los pastores que no son pastores y predican de esa forma. Y atraen gente a través de milagros y cosas y experiencias, pero no a través de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado antes a todos los atrás de los padres, ahora habla a través del Hijo, de la palabra. ¿Cuántos necesitan sanidad? Lean palabra, crean palabra, obedezcan palabra. No necesitan de un pastor que venga a ministrar y a tocarlos. Eso lo generó las iglesias pentecostales. Allá, tú camine, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia que allá y allá nos van a sanar y nos van a... Una iglesia no es para eso. Una iglesia, Efesios capítulo dice que es para crecer la estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos... Cuando yo crezco en la palabra, yo mismo tomo la palabra y la palabra de Dios en mi boca dice que todo va a cambiar. Porque empecé a caminar, como dice, a obedecer y a escuchar la voz de Dios y creo en mi sanidad, y eso es distinto. Y a veces no necesito que nadie me toque. Podemos estar acá en un tiempo de alabanza, de adoración, inclusive en un momento de estos de palabra, y Dios puede estar sanando tu vida en cualquier área. Pero no necesito yo hacer algo que solamente le pertenece a Dios. Él es el soberano. Él lo hace en el momento que quiere, pero depende también de nuestra disposición y de nuestra fe. Sin yo doblar el brazo de Dios. Y hoy vamos a hacer sanidad acá. Vamos a hacer un culto de sanidad. Todos los que estén, pasen acá. Y si su vida está en pecado, y si su vida está en desorden, y si su vida no cree en Dios, y si su vida... Y pasen acá, y yo los voy a sanar con mi poder. ¿What? A mí todas estas cosas yo decía, pero es que yo soy el único que estoy deschavetado, ¿o qué? Eso es decirle a Dios: venga, y tal vez el Señor diciéndole: no, porque están en desobediencia. No importa, yo los voy a sanar. Venga, porque cuando yo veo las sanidades en el Nuevo Testamento, me doy cuenta que los que a Jesús sanó, le seguían. El ejemplo que vemos donde no le siguieron fueron los 10 leprosos. ¿Cierto? Pero esa sanidad de los 10 leprosos sirvió por lo menos para uno que se devolviera y le diera la gloria a Dios. Pero el Señor nunca generó cultos de... El Señor Jesús lo único que hizo fue predicar su palabra. Y lo que se presentara, el Señor lo hacía. Es que estoy predicando acá, Señor, es que... ¿Quién me tocó? El Señor no dijo: hoy vamos a hacer un culto del que me toque. Y el que me toque va a ser sano. No, Él no generó eso. Alguien me tocó. Ay, Señor, ¿quién lo tocó? Alguien me tocó distinto. Pasa esto... Después, y la hija de Jairo, lástima, usted se quedó ahí con él y no sé qué. Vamos ante la hija de Jairo. Había que hacerlo, pero se presenta después de la predicación de la palabra. Después vienen los milagros, la sanidad de los prodigios, las señales. Pero no, eso no es primero. Las pocas veces que yo sin entendimiento fui a la iglesia de avivamiento, yo me acuerdo que iniciaban primero con tambores, pitos, flautas, humo, luces, y salía el pastor. Y todos se volvían locos y gritaban, y él empezaba a dar palabra y a botar a todo el mundo. Y todos empezaban a dar testimonio, y Dios me sanó, y cuando usted salió, y cuando...
¿dónde carajos estaba Dios ahí? Después hacían un poco show, duraban, pactaban, sembraban, hacían de todo y al final lo que quede tiempo para la palabra. Y yo veo que Jesús y Pablo predicaban 3 y 4 horas. Pues lo más importante. Se cosieron hojas de higuera, se hicieron, se cubrieron su desnudez, se taparon su pecado. Si ves esa palabra, Entonces aquí todo termina, el propósito de Dios termina cuando el hombre decide hacer las cosas a su forma, pero también empieza la nueva era en la que muchos iniciamos nuestra vida antes de llegar a Cristo. La religión es tratar de solucionar mi pecado a mi manera, me hago, me compro, me voy, me traigo, me busco, ¿cierto? Cuando tus cosas están saliendo mal, ¿qué faz? Traigamos un brujo, hágale que me rece aquí la casa a ver si de pronto mi esposa cambia o no sé, me traigo, ¿cierto? No, que están vendiendo una vela, están vendiendo no sé qué, están vendiendo, me compro, que vaya agua bendita y rociela, que eche ese jabón, que jabón rey en las puntas, que no riegue azúcar, que no riegue sal, me hago, porque hacemos un poco de barrabasadas y yo lo he visto en cristianos que hacen un poco de bobadas y estupideces que no son bíblicas, que no sé quién se las enseñó, como cargar cruces, no sé quién se las enseñó, pero las hacen. Están tratando también de comprar a Dios en una forma en que Él nunca ha enseñado. Me hago, me compro, me traigo, el me. ¿Sí ve lo que es la religión? Yo me flagelo, yo me voy, yo me hago, yo me rezo. Y esto lo único que logra es esconderse de la presencia de Dios. Todas las personas que conozco que actúan de esta forma son personas que no aman a Dios y no lo buscan. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Todas las personas que no deciden caminar a la forma de Dios y deciden caminar a su forma y viven bajo una religión, que voy a mostrar 4 tipos de religiones, 4 tipos de personas que existen, son personas que viven apartadas de Dios. Entre esas, los supuestos cristianos que dicen yo creo en Dios a mi manera y Dios aquí en la iglesia, en la casa, porque dijo donde están 2 o 3. Yo no necesito de una iglesia. El domingo estaba escuchando la predicación de mi pastor Andrés. La estaba escuchando y él estaba enseñando. Y él dice que estaba viendo un video en YouTube que le mandaron de la iglesia. Porque eso no solo pasa acá, eso pasa ya también, que se ponen a escuchar otras cosas que no tienen que escuchar, que no voy a volver a repetir que no las escuchen. Por el contrario, voy a decir, hermanos, escúchenlas, llénense de todo lo que hay en internet. A ver si de pronto no sucede. Llénense de todo eso, iglesia. Pero me estaba contando, el pastor estaba diciendo en la predicación que le habían mandado un video de una persona que ahorita tiene cantidad de seguidores, y él en uno de sus videos dice que no hay necesidad de ir a la iglesia para ser hijo de Dios. Y también, pastor, se puso a mirar ahí los comentarios y cómo la gente amén, aleluya, gloria a Dios, es que es cierto, es que los pastores solo quieren los diezmos, es que los pastores no sé qué, yo no necesito ir a una iglesia. Entonces yo dije, ¿esos que están argumentando eran cristianos? ¡Wow! Yo nunca predico de plata, nunca, pero solamente déjenme hacerles un mensaje, algo aquí corto, y no van a creer, y el pastor ahora se torció y ahora que no. Solamente les voy a decir algo corto. ¿Por qué los que pelean que el diezmo no es vigente? El diezmo se daba para 3 cosas en el Antiguo Testamento. Una era para los que trabajaban en la obra del Señor 100%. 2 era para las viudas y los huérfanos. Y 3 era para los pobres, porque eran 3 diezmos. Uno se daba anual. Bueno, 3 no solamente era el 10% normal. Bajo el nuevo pacto, Pablo también dice que el que trabaja en la obra del Señor coma. Dice que los que le predican reciban doble honra, eso es doble remuneración. El Nuevo Testamento también habla de esa parte que no se ha abolido del Nuevo Testamento, sin meter a Melquisedec, sin meter que Jesús dijo no dejen de hacer esto, pero no voy a meter nada de eso.
Simplemente lo que sucedió en el Antiguo Testamento, que puso personas fijas para la obra y que los demás suplieran su sustento, eso sucede hoy en día. Lo que pasa es que tristemente, después de un sueldo de un pastor, lo que sigue es la obra en la iglesia y después las personas necesitadas, los huérfanos, las viudas, pero eso no lo hacen en las iglesias, porque toda la plata va para los pastores y eso se dan cuenta. Entonces, cuando yo veo a estas personas que empiezan a pelear, es que el diezmo no es vigente, el diezmo es del antiguo pacto, el diezmo, yo digo, son personas que no han nacido de nuevo, porque no he escuchado la primera de ellas en lo que he visto que digan, es que hermano, hoy en día, si nosotros estamos bajo un nuevo y mejor pacto, yo no doy el 10, yo doy el 11, yo doy el 12, yo, como dijo Alducín. Alducín no cree en el diezmo, pero dice que es que eso era una medida anterior, que nosotros deberíamos dar el 15, el 20 o el 30, o es lo que él cree. Pero yo en parte digo, si estamos viviendo bajo un nuevo o mejor pacto, yo no diezmo. Y yo nunca predico de plata, pero solamente porque Dios trae a mí ese ejemplo de lo que el pastor vio en los videos. Ya no hay necesidad de irse a la iglesia. Entonces, amén. Yo sí por eso decía, y eso no eran cristianos todos los que estaban ahí escribiendo. Un verdadero cristiano dice, está equivocado, ¿cómo se le ocurre? Deje de congregarse usted, pero yo nunca lo haré, porque es mi convicción y Dios ya habló a mi espíritu que parte de ser iglesia es congregarme, ¿cierto? Pero no, ¿quiénes eran los que estaban escribiéndole ahí al video? Los que querían que alguien le dijera que no necesita ir a una iglesia, que no necesita madrugar, arreglarse, desacomodarse, tal vez se trasnochó, tal vez es el último día de descanso, tal vez, oiga, sí, no, y habló y dio versículos. Igual con el diezmo, yo no he visto ninguno de los que digan de estos babosos, porque son influencers, son músicos, no son pastores. Yo no he visto ninguno que diga, oiga, sí tiene razón, el diezmo no es vigente, deberíamos empezar con el 11 o con el 12. Voy a retarme, nunca lo he visto. Son personas que no quieren dar ni el 1%. Pero a esas personas son las que escuchan muchos para influenciarse de algo que sienten no hacer, pero que necesita que alguien se los diga, porque si no, no lo pueden hacer con autoridad. Pastor, ¿es pecado tatuarse? He dicho sí. Se tatúan. Pastor, ¿es pecado hacer? Sí, lo hacen. Están buscando es que uno les dé el aval de algo para que lo puedan hacer y sentirse bien y decir allá el pastor porque el pastor me dijo. ¿Por qué les gustan las iglesias diferentes? A Uría de Lobos, que le tuvieron que cambiar el nombre por una cantidad de cochinadas que sucedieron ahí a través del pastor y gente que estudió conmigo en Rema, es el pastor de allá, a Uría de Lobos. Allá él decía que los tatuajes le dio un significado totalmente distinto, porque él tenía todo su cuerpo tatuado y la iglesia estaba llena ¿de quién? De gente tatuada, porque quería estar con gente que pensara como tú piensas como conmigo. Por eso es que me agradas, porque en las demás iglesias dicen que esto y esto y esto. Entonces si ellos le dicen que tenemos que estar calvos, están calvos, porque aquí dicen que tenemos que estar calvos. Para los que no les crecen el pelo ya, son iglesias que les convendrían. ¿Me están entendiendo dónde voy, iglesia? Este pastor dice un poco le tuvieron que cambiar el nombre a la iglesia, porque hubo un problema y un pleito, y fue un pleito también de fiscalía y cosas fuertes, y trataron de, como el gatico, echarle popó, arenita al popó, y tapar las cosas que hacen incorrectas. Y la gente está buscando iglesias de este modo. Hay personas que dicen, yo me voy a tal lado porque es que allá hay muchos jóvenes y yo quiero que mi hijo esté con los jóvenes. ¿Nuestros hijos deben estar con jóvenes o deben estar escuchando palabra? Aquí vino una familia con 3 hijos. ¿Aquí qué tiene para jóvenes? Le dije palabra. ¿Y qué más tiene para los jóvenes? Palabra. ¿Qué más tiene? Devocional todos los días, palabra. Pero tiene algo especial, sí, martes de oración, palabra, jueves de discipulado, palabra y domingo culto, palabra. Hacemos ayuno, palabra. Ah, gracias, pastor. ¿Qué quería? ¿Que lo llevara a jugar microfútbol? ¿Qué es lo único que nos cambia a nosotros? La palabra. Entonces se fueron a un lugar donde está lleno de jóvenes. ¡Qué chévere! Pero ojalá que allá se entren más en la palabra, porque si no, nunca va a haber un cambio en nuestra vida.
Aquí empezó el hombre, a su forma se hicieron. Y lo del pastor es que es increíble cómo muchos decían, sí, tiene razón, pastor, nosotros no tenemos que congregarnos, nosotros tenemos que llegar. Y él explicaba eso. Decía, ¿cómo la gente en vez de estar escuchando a su pastor, están escuchando esos videos, razonando que se le abran los ojos, que no se les tienen que abrir, y que ellos entiendan lo que ellos entienden, pero que no es de Dios? Porque lo que Adán y Eva, cuando abrieron sus ojos, eso no venía de Dios. Abrieron los ojos y conocieron, pero no conocieron cosas de Dios. Él más adelante les va a decir, ¿a ti quién te enseñó? Porque hay muchos malos maestros con respecto a lo que Dios predica, y hay muchos buenos maestros para imitar al diablo y hacer que tengan muchos seguidores. Mira cómo, a eso es que yo he hablado, que es un peligro estar buscando en redes cosas, porque la gente entenderá, no, el pastor no quiere que miremos nada, tal vez debe ser porque solo quiere que lo escuchemos a él, pero es que yo necesito aprender, y yo por eso es que necesito. Ahí es donde viene algo, una decisión que voy a tomar para el otro año, que voy a quitar los devocionales, porque para mí es mucho esfuerzo, y las mamitas entienden que si preparan comida a sus hijos, desayuno, almuerzo y comida, pero no comen, si no están comiéndose la del vecino, llegan con papas, con galleta y todo, y la comida se la deja servir, y a usted le toca como mamá botar la comida. ¿Cuántas mamitas hay acá me entienden? Les encanta botar la comida, y ellos vienen con papas, con chitos, con maní, con gaseosa y todo eso, y no se comen la comida y todo eso. Yo como mamá no les sigo cocinando, porque digo, ¿para qué me botan la comida? Entonces sigan comiendo comida chatarra. Entonces yo como pastor también voy a quitar los devocionales y sigan comiendo comida chatarra de la que hay en YouTube, que hay bastante y muy buena. Eso es un paréntesis de un anuncio clasificado. Hasta el 31 de diciembre confiando en Dios. Santiago, la religión es tratar de solucionar mi pecado a mi manera, me compro. Yo quiero explicar aquí algo. Los rituales, eso de que me hago, pero sin fe, eso es la religión. Eso es la religión. Pero los rituales, o sea, cultos, formas de acercarnos a Dios, más fe, más obediencia, eso se llama relación. Porque sí necesitamos hacer, entre comillas, rituales. ¿Sí? Tal vez lo llame y dice, pastor es budista o algo. No, se llama rituales o ceremonias o conmemoraciones o cultos. Esto es un culto, ¿cierto? Esto es, por así llamarlo, un ritual. No tiene que ser, eso es satánico, dijo ritual. No, nosotros llegamos, oramos, alabanza, adoración, damos palabra, una reflexión, tomamos la cena, hacemos todo eso, vamos a hacer una velada, todo eso. Pero esta es nuestro culto, nuestra forma de hacer un culto racional, dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es nuestro verdadero culto racional. Esa palabra significa nuestra verdadera adoración espiritual. Entonces esta es nuestra verdadera adoración espiritual, un culto racional, lógico que estamos haciendo bajo la palabra de Dios en lo que nosotros creemos que es correcto, ¿cierto? No como tomando la sangre allá para la cena, que porque era... Todas estas locuras que suceden una persona que un día vino acá, le vi en el estado, porque me lo mandó, pastor, viene Kenneth Copeland, ¿se acuerda que yo lo dije cuando él vino a Colombia? Esta tierra es bendita, pastor. Dios se va a glorificar a través de este varón de Dios, porque se dignó a venir a Colombia, y esta gente es muy ocupada. Gloria a Dios, pastor. Y me mandó la información. Yo le iba a devolver lo que creo, pero dije, son personas que no quieren ver. No le respondí nada. Gloria a Dios, aleluya. Y es uno de los ladrones más grandes que existe a través del evangelio. Kenneth Copeland. Me imagino cuántas prédicas se vio para que digan que tremendo varón de Dios. Gente que no ha entendido qué es el evangelio. Gente que no ha entendido qué hace en el cuerpo de Cristo, si está en el cuerpo de Cristo. Y gente que solamente se deja mover las emociones por personas que se paran acá o que ven en internet.
Eso no es evangelio. Yo sé que la ciencia está avanzando, pero cuando Cristo estaba, no tuvo necesidad de eso. Solamente predicó, y los que quisieron le siguieron, los que no se apartaron. Y los que realmente reafirmaron su fe fueron los que extendieron lo que oyeron de Cristo Jesús. Eso es predicación. Mira dónde empieza la religión, iglesia. Mira dónde empieza la religión. Génesis 3:20 dice: vuelve Dios a intervenir para bien y a dar otra solución al hombre. Entonces en Génesis 2:15 y 17, ¿cómo comenzó todo en la manera de Dios? Génesis 3:1-8, ¿cómo terminó la manera de Dios para el hombre y cómo el hombre comenzó su propia manera? Estamos ahí, ¿cierto? Pero ahora Génesis 3:20, para concluir, es como Dios vuelve a restaurar, ya no a la misma forma del huerto del Edén, pero viene a traer una restauración para que el hombre se vuelva a conectar con Dios. Y Génesis capítulo 3, versículo 20, dice: y Jehová Dios hizo. ¿Se da cuenta que el hombre decía se hizo? Ellos se hicieron. Pero aquí Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo hizo túnicas de pieles? ¿Se fue a Arturo Calle y se compró dos túnicas de cuero y se las puso? ¿Cómo hacen para obtener una piel de un animal? Matándolo. Una mente natural no entiende esto. Hubo que haber muerte de un animal, un sacrificio, para que las personas naturales entendieran que siempre que yo fallo, algo debe morir. Mira, Dios tan hermoso que es. Antes, al contrario, yo debería decir: Dios es bueno porque mató animales y no mató personas. Él primero, a través de animales, dijo: mire, tiene que haber muerte, tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados, porque de lo contrario no. Y no inició haciéndolo con personas. Le dijo: Adán, usted es el primero que va a morir, voy a coger sus pieles y los voy a cubrir. ¿No? Animales. Tenía que haber muerte. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cubrió su desnudez. Tu pecado y mi pecado, tu desnudez y mi desnudez, no las podemos cubrir nosotros a nuestra manera. Solamente las cubre Cristo Jesús y nosotros decidimos aceptar la forma que Él tiene para nosotros. Por eso es que todos tienen religiones. Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 22, lo traje en NTV también para concluir con este hermoso versículo que es muy entendible. Dice: ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Versículo 18 de Hebreos capítulo 9. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Estamos hablando del primer pacto. Pero el nuevo pacto es mucho mejor. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras, junto con agua. ¿Por qué junto con agua? ¿Qué tipifica el agua en la palabra? En la Biblia. La palabra. Entonces fue el sacrificio, sangre, más palabra. Tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció también el libro de la ley de Dios, como a todo el pueblo, con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Ahora, el Señor dice que Él roció con sangre la palabra, ¿cierto? ¿Ustedes ven esta Biblia llena de sangre? Hay gente que coge un versículo literal. Espiritualmente, el Señor, cuando derramó su sangre en la cruz, su sangre cubre todo lo que está escrito acá. Por eso yo puedo creer que es verdadero y que viene a ser parte de un nuevo y mejor pacto. Eso es lo que está hablando, que Él roció la ley de Dios como a todo pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes.
De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y echó, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Entonces, Adán y Eva, concluyo con esto, Adán y Eva se hicieron religión porque ellos no cubrieron su pecado con derramamiento de sangre, sino ellos a su forma trataron de cubrir su pecado y acercarse a Dios. Yo lo hago a mi manera, es que yo creo, a mí me dijeron, yo pienso, algún día, mientras yo más conozco de la palabra de Dios, mientras Dios ya más me revela de su palabra, yo menos quiero apartarme de Él. Porque yo he querido apartarme no de Dios, sino yo siempre quería, como algunos pensaban, apartarme de las iglesias. Porque tal vez unos vienen y se sienten y nunca les ha pasado nada. Pero los que servimos, yo sí he salido herido de las iglesias. Entonces yo decía, yo no quiero más iglesia. Yo voy a leer la Biblia, yo me voy a poner juicioso, oro, hago mi ayuno, también voy a tener mi relación. Y muchas personas dolidas están haciendo esto. Yo no quiero saber de iglesias por lo que me pasó. Y entonces empiezo también a creer en Dios, a mi religión, sin saber que eso también es una religión. Una verdadera relación con Dios es la que no se hace a sí mismo. No se hace a sí mismo su forma de acercarse a Él, sino que acepta con amor lo que Dios estableció a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros aceptamos su muerte, nos cubrimos con su sangre y caminamos a su manera, no a la nuestra. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar para terminar. Este versículo, para concluir, lo traje Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesucristo y perdonó nuestros pecados. ¿Dónde empieza la religión? Uno, con mi pecado. Ahí ya tengo religión. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa y cuando empezamos a crecer, que ya teníamos, 4, 5, 6, 7, 8, tal vez otros 10 años, y empezamos a conocer la maldad y empezamos a hacer cosas malas, ahí ya estamos bajo una religión, porque conocemos lo malo y hacemos lo malo. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Pero continuamos en una religión cuando yo no decido aceptar la manera en la que Dios quiere que Él perdone mis pecados, sino que yo busco mi forma de agradarle y muchos a través de obras para que Dios me perdone y me acepte. Eso es religión. Eso es religión. Continuar con mi vida a mi forma, pero no a la forma de Dios. Por eso es que digo, y lo vamos a ver en 8 días confiando en Dios, que muchos en las iglesias, muchos están llenos de religión y no de relación, y creen que van para el cielo. Oremos. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por hablarnos, Dios, acerca de la religión, algo que necesitamos aprender más que desarrollar el gigante que hay en nosotros, Dios. Gracias por mostrarnos cómo tú hiciste todo perfecto, Dios, cómo hiciste un lugar de placer para nosotros, pero nosotros lo hemos desperdiciado y lo hemos pisoteado, Dios. Y aunque aún no podemos disfrutar con plenitud de ese lugar de placer, cuando estamos junto a ti podemos sentir mucho eso, porque tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Esta y todas las palabras siempre nos llevarán a concluir que necesitamos acercarnos a ti cada día más, acercarnos y construir una relación, porque entre más cerca estemos de ti, Dios, las demás cosas no van a tener tanta importancia. La añadidura llegará, Dios, dejaremos de estar sufriendo tanto por la añadidura y buscaremos más el reino tuyo y tu justicia. Gracias por este día, gracias por prestarnos un lugar para exponer tu palabra, gracias por darnos la bendición de como hermanos recibir de ti y gracias por sacarnos de una manera distinta como entramos hoy, papá lindo. Y que la bendición
tuya, de tu Hijo Jesucristo y de tu Santo Espíritu repose en nuestras vidas, casas, hogares, trabajo, entrar y salir. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo confiando en Dios.